Pues bien, cuando uno escucha las presentaciones dice, bueno, que uno tiene su historia, pero bueno, yo aquí he venido como a aceptar la invitación, le agradezco porque hablar de la esperanza pues es algo que precisamente al comenzar la Cuaresma, si nos puede ayudar un poco a todos a renovar nuestra esperanza y también, si os puede ayudar esto a algo, a abrir caminos de esperanza, ¿no?, para las situaciones en las que nos encontramos. Tenéis ahí un guión de lo que voy a decir, pero ya me ha dicho Víctor que al final tengo que dejar un cuarto de hora para las preguntas, aunque no termine todo lo que he preparado, podéis preguntar lo que queráis. Bien, y he comenzado, como tenéis ahí, porque claro, hacer una reflexión sobre la esperanza, porque en el fondo lo que estamos queriendo hablar es de la esperanza cristiana, ¿no? La esperanza cristiana. Pues he tomado 3 textos de la carta de San Pablo a los romanos, que de algún modo voy a estar pues dándole vueltas. Es como el eco de todo lo que yo voy a decir, lo dice de alguna manera y como está inspirado, es decir, es como que es la palabra de Dios, por medio de San Pablo, la que va a guiar un poco nuestro... Por eso he titulado Creer contra toda esperanza, o podríamos decir esperar, o la esperanza, así es como dice San Pablo, la esperanza contra toda esperanza. Es decir, cuando no hay lugar para la esperanza, surge la esperanza. Y para mí esto es, la esperanza cristiana brota precisamente desde ahí, desde la situación más desesperanzada, donde parece donde no hay donde agarrarse. Bien, tenemos el primer texto del capítulo 5 de San Pablo a los romanos, que dice así, lo tenéis ahí. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está. Nos gloriamos, es nuestra gloria. La esperanza de la gloria de Dios. En el fondo, los cristianos, los que esperamos es esa vida de Dios, esa vida eterna. Nos gloriamos en la esperanza de esa vida de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos, dice, hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Yo voy a hablar de una esperanza que necesita paciencia. No es una esperanza que viene y va como el viento. No, la verdadera esperanza surge precisamente de la tribulación, de la paciencia y termina. Esta esperanza no defrauda, no nos falla. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Bien, estamos justificados por el amor de Dios y esta gracia que hemos recibido del Espíritu. Y esto es precisamente la garantía de nuestra salvación. Salvados en esperanza, pero nuestra esperanza es participar nada menos que de la vida de Dios. Esa es la gran esperanza. Esa es la gran esperanza. O podríamos decir la única, la auténtica esperanza. Lo cual no quiere decir que no haya esperanzas humanas. Claro. Anhelos, deseos. Es parte. Vamos a hablar aquí como que hay 2 dimensiones. Una esperanza antropológica que tenemos que tener todos. Y después está la esperanza que vamos a llamar teologal. ¿Por qué? Porque nos viene de Dios. Estos textos de San Pablo hablan de esta esperanza teologal. Pero esta esperanza teologal, que es en Dios, se apoya en nuestra constitución humana, en estos anhelos, en estas que tenemos todos nosotros. Siguiente texto. Porque nuestra salvación, repetimos, es en esperanza. Estamos salvados en esperanza. Porque una esperanza que se ve, es decir, si tuviéramos asegurada la salvación porque la vemos, porque es algo evidente, ya no es esperanza. ¿Cómo es posible esperar una cosa que se ve?
Claro, una cosa es la espera y otra cosa es la esperanza. Cuando uno espera, algo va a llegar. En cambio, la esperanza siempre nos manda un poco al futuro, siempre nos manda al futuro. Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Repito, paciencia otra vez. Esperar con paciencia, aguardar con paciencia. Parece que estamos hablando de una esperanza que necesita paciencia. El último texto que corresponde quizás al título se refiere a Abraham. San Pablo está recordando a Abraham, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según lo había sido dicho. Así será tu descendencia, así será tu posteridad. Fijaos, Abraham primero pues creyó en la promesa de Dios. Sal de tu tierra, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero fijaos cómo es posible si su mujer Sara era estéril. Aún así, creyó. Tuvo un hijo, Isaac. Y después de que era el hijo de la promesa, Dios le pidió que le ofreciera el sacrificio. Bien, ahí estaba Abraham otra vez. Es decir, una esperanza contra toda esperanza. Es decir, cuando uno se fía de las promesas de Dios, sale y confía. Bien, vamos entonces a hablar primero, esto sería un poco la referencia, pero el primer punto que tenéis ahí es, ¿qué son eso de las pequeñas esperanzas? Bien, primero decir que realmente hablar de esperanza, quizás todos necesitamos llenarnos de esperanza porque la situación que estamos viviendo en nuestro mundo pues quizás no es muy halagüeña. Hay pocas situaciones igual a todos los niveles, a nivel personal, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Hay muchas situaciones porque no es fácil llevar la esperanza a los enfermos que pueden estar en casa o en el hospital. Tampoco es fácil llevar la esperanza a la gente, aunque por eso hablan de paz, situaciones de guerra, de violencia, o llevar la esperanza a los refugiados o a los migrantes, o cómo llevar la esperanza a los que no tienen dónde apoyarse, a los pobres, a los que buscan vivienda, cómo llevar la esperanza a los que son los últimos, a las víctimas inocentes, cómo llevarles la esperanza, o cómo decir que Dios les ama a los pobres, a los que parece que están totalmente desalentados. ¿Cómo llevar la esperanza a los desesperados? Este es el tema, cómo llevar la esperanza, cómo ser portadores de esperanza o cómo reavivar o abrir caminos de esperanza en estas situaciones. Que era el Papa cuando escribió del jubileo, nos hablaba de estas situaciones, hablaba de los enfermos, de los ancianos solos, de la gente que está triste, la gente que está sola o de los enfermos. O sea, hay muchas situaciones difíciles de hallar. Pues bien, da la sensación que a veces pues nos falta esperanza, ¿no? Que estamos viviendo, pero a veces es como los enfermos, ¿no? Que vamos sobreviviendo. Por eso queremos tener la esperanza, ¿para qué? Para encontrar el sentido a nuestra vida y también el sentido a las personas con las que nos llevan. Cuando hablo de las pequeñas esperanzas, ¿a qué me refiero? Y por eso es importante que nos preguntemos todos cómo andamos de estas pequeñas esperanzas. ¿Qué son? Pues son las expectativas que todos tenemos. Quizás ha habido épocas en nuestra vida, cuando éramos más jóvenes, porque yo ya tengo mis años, pues que teníamos unas expectativas, tenemos unos objetivos que podemos ir más o menos cumpliendo, unas metas. Eso es, las esperanzas, son lo que aspiramos, aspiraciones. A veces son cosas materiales, pero bueno, es normal, ¿eh? Cuando una persona pues está estudiando, pues querrá que después encontrar una profesión y después encontrar, pues para vivir su vida, pues el matrimonio. Es decir, alguien pues pueden ser sueños, pero son expectaciones y anhelos, deseos. Esos son las esperanzas. Y esto es algo constitutivo de nuestra vida humana. O sea, si no tuviéramos estos deseos, esos anhelos, no habría habido este progreso, ¿no? Que vamos caminando, hay muchos progresos. Es decir, queremos mejorar. Y eso es bueno, ¿eh? Queremos un futuro mejor, quizás para nosotros, para las generaciones futuras. Esto es parte de nuestra realidad, ¿no? Lo que ocurre es que a veces estas esperanzas, que son necesarias, a veces tienen un corto recorrido. ¿Qué quiero decir que tienen un corto recorrido? Que son esperanzas que podemos llamar que son
deseos que nos mueven, pero que no tienen paciencia. Son esperanzas sin paciencia, sin esfuerzo, inmediatas, que igual vienen, se van. Podemos decir que son tan pequeñas que son hasta canijas. Pero, repito, sin estas esperanzas humanas no es posible entender lo que es la esperanza teologal, que vamos a hablar después. Es decir, la esperanza a este nivel es central en la condición humana. Está vinculada a la capacidad de aspirar a una vida mejor, a un futuro. Es decir, es la capacidad humana para trabajar, no solamente para soñar, para trabajar por un mundo mejor, a pesar de las adversidades, a pesar de los desafíos. Porque claro, cuando uno quiere una cosa, no quiere decir que eso se consigue hoy y mañana. Cuando uno empieza, o tiene que hacer unas oposiciones o tiene que estudiar, pues tiene que pasar por una serie de dificultades para llegar. O sea, no quiere decir que uno espere y eso llega así como... No, exige un esfuerzo. Por eso es igual que a nivel la naturaleza, ¿no? El proceso del crecimiento lleva su tiempo, lleva su tiempo. O sea, puedes plantar en octubre, pero no se recoge hasta julio, agosto. O sea, a veces nosotros queremos todo aquí y ahora, pero si veremos también un poco desde que nace un niño, ¿no? La ayuda que necesita, pues, y todos hemos necesitado tiempo, ¿no? Para ir creciendo, para ir aprendiendo. Pues también todo lo que buscamos en la vida exige precisamente esto. La esperanza sería como ese motor que nos impulsa no solamente a soñar, sino a trabajar por un mundo mejor. Esperanza tiene que ver con la convicción de que a pesar de las dificultades, el futuro siempre puede ser mejor, más brillante. Y esto nos ha movido a todos, y esto es lo que mueve el mundo. Estas expectativas, estas son pequeñas esperanzas. Pero también hay que decir, también igual nos ha pasado a todos, que a pesar de los esfuerzos, anhelos, nunca conseguimos al 100% lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que nos proponemos. Bueno, pero es así, es parte de nuestra realidad, lo cual nos hace ver, ya anticipar algo. Parece que las esperanzas estas humanas, pequeñas, necesitan algo. O sea, no podemos solamente apoyar nuestra vida en estas esperanzas humanas, porque realmente fallan. Son precisamente igual que nosotros. Es como si nos apoyamos en nosotros mismos. Bueno, algo también, porque somos hijos de Dios, ¿no? Hay que apoyarnos en nosotros mismos, ¿no? Es decir, se puede esperar cuando, por ejemplo, todo va mal, se puede seguir esperando cuando todo apunta a que no hay futuro, a que no hay salida. Decía antes que igual en la juventud, pues todos tuvimos la esperanza de un amor grande, esperanza de una profesión. Es decir, son esperanzas normales que nos han movido. Pero lo que quiero decir ahora es que necesitamos una esperanza que vaya más allá. Es decir, si nos contentamos con algo que es solamente, nunca podremos alcanzarlo. Parece que la esperanza, la verdadera esperanza, se tiene que apoyar en algo que está más allá de lo que es nuestra vida, en nuestro mundo. Parece que necesitamos algo trascendente, precisamente, algo donde podamos poner las raíces de nuestro sentido antropológico. Esta esperanza absoluta, porque no depende del curso de las cosas del mundo, está más allá. O sea, lo que quiero decir ahora es que parece que para que estas esperanzas humanas no nos desilusionen, no nos desesperen, necesitan un apoyo superior. No podemos, como decía San Pablo, si ponemos nuestra esperanza en Cristo, en esta vida, dice, somos los más ignorantes de todos los hombres, pero Cristo ha resucitado. Es decir, si admiramos a Cristo como un hombre, nos quedamos a nivel humano. Pues lo mismo puede ser también nosotros. Tenemos nuestras esperanzas y nos quedamos precisamente a ese nivel. Y de aquí viene entonces lo que
es la segunda parte, el segundo punto que llamamos la esperanza teologal. Es decir, la esperanza tiene dos dimensiones. Una, esta que hemos estado hablando, que es la antropológica, pero es importante darnos cuenta qué es la esperanza teologal. Bien, lo dice la palabra, teologal. Es Dios, Dios el que nos la da. Es decir, la otra esperanza es constitutiva. Todos nacemos con esos anhelos, esos deseos, es parte de nuestra condición humana. Pero la esperanza teologal es gracia, es un don de Dios, que Dios nos regala. Eso es precisamente la esperanza que llamamos aquí, que es teologal. Por eso no podemos quedarnos con estas esperanzas que son necesarias, que son pequeñas, La esperanza es parte de nuestro ser y por encima reclama lo que ya hablaba antes, una dimensión que es trascendente. Es decir, nuestra condición humana genera unas expectativas, unas esperanzas, pero la esperanza teologal nos da esta nueva dimensión. Es la capacidad de esperar, no es algo que no se puede tener solamente. Pues gracias, vamos a ver si esto me viene bien. Con uno me vale, pero vamos a ver. Bien, gracias. Por tanto, la capacidad de esperar no es algo que se puede tener o no tener. Como decía antes, algo que nos constituye como seres humanos. Pero la naturaleza humana, también actúa la gracia. Y aquí aparece, ¿veis? Hablamos de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Normalmente están entrelazadas, no voy a hablar aquí, voy a hablar únicamente de la esperanza, que es precisamente este don. La esperanza es una virtud que nos viene de Dios, sobrenatural, que nos viene por la gracia, pero el que tengamos esta virtud como don no quiere decir que no sea también un estado de ánimo, o podemos llamarlo también una pasión, o una disposición interior. Una virtud, eso es, un estado de ánimo. Este estado de ánimo se fortalece, se plenifica con la gracia de Dios. No es lo mismo la esperanza humana que la esperanza teologal, pero van unidas. Eso es lo que quiero decir, van unidas, No se puede. ¿Dónde se apoya esta esperanza teologal? En lo que somos, en nuestra naturaleza humana. Benedicto XVI llama a esta esperanza teologal la gran esperanza. Claro, y no puede más que apoyarse en Dios. Esta es la gran esperanza. Quien conoce a Dios, necesitamos las pequeñas esperanzas, claro. Pero si nos falta esta gran esperanza, nos apoyamos solamente en nosotros. Y por eso, pues, nosotros somos frágiles, somos débiles, y por eso nuestras expectativas siempre son de tejas para abajo. En cambio, esta gran esperanza, esta pues, precisamente resiste a cualquier tipo de desilusión, porque es precisamente Dios. Bien, esta esperanza tiene este sentido relacional, nos refiere a una relación con alguien, y siempre sabiendo que podemos aguardarlo todo, podemos esperar en Él. La gran esperanza es Dios. Pero ¿en qué se concreta esta gran esperanza? Sobre todo la esperanza cristiana. Pues es en Dios, pero es el Dios que resucita a Jesucristo de entre los muertos. Por eso, todos los fracasados, todos los vencidos, todas las víctimas de la historia, ahí están. Están ahí. O sea, Dios no solamente resucita a Jesucristo, sino Él da la vida a todos los fracasados, a todos los vencidos. Por eso nosotros confesamos, creo en la vida eterna. Esa es nuestra fe. Es lo que profesamos, es la esperanza cristiana. Y aquí sería la base fundamental. Si miramos un poco la historia del cristianismo, es verdad que sí,
lo central es creo en la vida eterna. Pero esta afirmación de creo en la vida eterna, como ha tenido como distintas... se ha dado más importancia a unas cosas que a otras. Por ejemplo, durante la Edad Media, sobre todo toda la época esta, se insistía mucho en la salvación personal, o digamos la salvación del alma. Eso es, la vida eterna es que uno pueda salvarse a sí mismo. Pero, y en otras épocas, al contrario, se ha hablado de una escatología o de una salvación pues más general o más de los proyectos humanos, ¿no? Quizás más secular. En el siglo XIX, sobre todo muchos movimientos sociales se entraron en este sentido, como que podemos realmente con fuerza mejorar el mundo, mejorar las estructuras, podemos hacer de alguna manera el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, ¿veis esta contraposición? Todo puede entenderse, ¿no? Tanto la vida eterna a nivel personal, de mi alma, como algo de una época pues muy individualista, pero que se buscaba precisamente, o como un sentido más social, pero sobre todo pensando que estos proyectos humanos daban la felicidad, era como esta presencia de una sociedad sin clases, una sociedad de... Bien, tanto la una como la otra, no digo que hayan fracasado, se nos olvida que lo primero de creer en la vida eterna es la vida eterna de Dios. Esto es, no es la escatología tanto a nivel individual o a nivel universal, como que todo la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra. No. Nuestra primera fe es en Dios. Esto es lo que quería recalcar. El centro ha de ser Dios, el reino de Dios, la gloria de Dios. Claro, ahí estamos también nosotros. Claro, la gloria de Dios, si podemos participar de la gloria de Dios, también resucitaremos porque es su vida, viviremos con Él para siempre. Pero esto también abarca la historia, abarca la vida de los hombres, abarca también al cielo nuevo y la nueva tierra. O sea que la escatología no solamente tiene esta dimensión más personal, pero lo que quiero decir que primero lo decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, Padre que estás en el cielo, venga tu reino. Esto es a lo que se refiere. Lo que pasa que a veces a lo largo de la historia pues se ha dado más importancia a una cosa u otra, pero la vida eterna tendría que englobar todo esto. También la resurrección y la vida eterna de nosotros, pero no solo eso, también abarca a la historia, a los hombres, a la nueva creación y también lo que he dicho antes, la gloria de Dios. Este es la gloria de Dios, que sería lo primero. Bien, tiene sentido comenzar quizá con la esperanza de la persona, porque en el fondo todos queremos, pues quizás por nuestra anhelo humano también, parece que si podemos poner nuestros anhelos solamente en esta tierra, pues somos los más, como dice, los más de todos los hombres, porque estamos engañados. Por eso podemos poner la esperanza más allá de nuestra vida, lo cual no quiere decir que no valoremos nuestra vida. Lo central de esta esperanza es la resurrección, ahí comienza, la resurrección de Jesucristo y con ella nuestra propia resurrección. Es decir, Cristo ha resucitado y la vida de los cristianos tiene precisamente esto. Por eso, aunque nos duele la muerte de las personas, por eso cómo hablar de esperanza, cómo decir que Dios nos ama cuando un ser querido pues se nos va, pero no nos afligimos, como dice la carta a los tesalonicenses, como quienes carecen de esperanza, aunque a veces flaquea nuestra esperanza. Pero el cristianismo, la fe central es esta, ¿no? Lo central de la fe cristiana es la resurrección, El cristianismo es precisamente vida eterna, es escatología, esperanza, una mirada siempre, una transformación del presente. No es algo situado al lado, no. El centro del cristianismo es precisamente la resurrección. Pero la fe cristiana vive, quizás esto es lo que vamos a decir después, de la resurrección, pero no hay que olvidar el Cristo crucificado. Y ahí está un poco ya el tema. Creer contra toda esperanza.
es precisamente desde la situación más desesperada, desde la muerte, desde las situaciones de desolación, donde surge la esperanza. En el fondo, la esperanza no se puede separar de la muerte. De la muerte es como un reverso. Teología de la esperanza y teología de la cruz, que estamos en Cuaresma, son como dos caras de esa misma moneda. Y bueno, no es por quizás cuando estamos con personas, quizás un poco la invitación que, bueno, yo no sé si por mi situación o lo que sea, personas que realmente cuando no tienen humanamente nada en qué apoyarse, ¿cómo? Pues mantienen la esperanza. Es decir, el único apoyo que pueden tener es precisamente Dios, y es el que no nos falla, el que no defrauda. Es precisamente la única certeza o esperanza de los que no tienen en quién apoyarse. Otros tenemos otros medios, nos apoyamos en nuestras fuerzas, en los medios, en el dinero, en seguridades, pero el que no tiene dónde apoyarse, por eso si estamos cerca, a veces pueden ser los enfermos, porque uno puede tener muchas cosas, pero cuando estás en una situación, y eso nos puede pasar a cualquiera, eso nos puede pasar a cualquiera, ¿dónde pones la esperanza? Bueno, confías en los médicos, pero hay momentos en que no tienes en qué apoyarte. Y este es un poco el sentido. Por eso lo central de la esperanza cristiana es este punto, Cristo crucificado, y es precisamente desde la cruz, desde la muerte, donde surge la vida. El creyente sabe que la esperanza es un don, algo que se nos da, es gracia, se nos regala cada día. La cogemos y precisamente no se puede confundir. Ahora, es una esperanza que realmente tiene su fuerza en lo eterno, en lo infinito. No se apoya esta esperanza teológica. Si tiene el objetivo Dios, que es el que nos la da, pues se apoya precisamente en Dios. Repito, necesitamos esperanzas, más grandes o más pequeñas, todos en nuestra vida, que día a día nos mantengan en camino. Pero, aquí uso las palabras del Papa en Benedicto XVI, pero sin esta gran esperanza a la que me he referido, aquellas no bastan. Es decir, sin esta esperanza teologal, la gran esperanza, las otras no bastan. Esta esperanza solo puede ser Dios, no hay otra. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino este Dios del rostro humano que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá, imaginario, sino que está presente aquí, en medio de nosotros. Es el Dios que nos ama y donde lo hacemos llegar a otros. Bien. Visto esto, pasaríamos al tercer punto, que sería un poco el punto del título de la charla, creer contra toda esperanza. Hemos dicho que la esperanza nuestra, aunque las raíces son humanas, son antropológicas, es una esperanza teologal, que nos viene precisamente de Dios, de la gracia. Pero esta esperanza teologal no es una espera pasiva del futuro, ni es una resignación conformista. Tampoco se reduce a un optimismo ingenuo. No es optimismo. Está bien que uno sea optimista, pero eso no tiene nada que ver. A ver si me da tiempo de hablar algo de eso. La esperanza, ¿de dónde nos viene? De esta fe firme en Dios y en sus promesas. Nosotros creemos en estas promesas de Dios. La verdadera esperanza nace de la confianza que Dios no nos abandona. Cuando uno cree que todo va a ir bien porque es optimista, no. La esperanza dice que aunque las cosas no vayan bien, sabemos que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los fracasos, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Por eso nos dice San Pablo, se sostiene en la certeza de que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Sabiendo que ni el presente, ni el futuro, ni nada, ni nadie podrá separarnos del amor manifestado en Cristo, Señor nuestro. Por esta razón, es una esperanza contra toda esperanza. Esperar es confiar.
no es tener la certeza de que todo irá bien o que todo va, bueno, al final todo saldrá perfecto, o confiar, sino confiar que a pesar de el sufrimiento y el dolor, puede todo tener sentido, porque Dios está con nosotros precisamente ahí, en el dolor, en el sufrimiento. La esperanza, esta que estamos hablando, creo que nos puede permitir a todos aproximarnos a las realidades más heridas, más rotas y desesperadas. Y no es por nada, porque están ahí. Claro, los cristianos, abrazarlas, o al menos darnos cuenta que hay muchas vidas rotas, hay muchos sufrimientos. No porque todo se solucionará, no, sino porque todo acabará, ni porque acabará bien, porque las cosas, tristemente, pero no suelen acabar, no siempre acaban bien. Y esto no es pesimismo, pero es solamente desde esas situaciones donde surge una auténtica esperanza, porque el otro puede ser psicología positiva, puede ser ilusión, pero no es. La verdadera esperanza tiene que surgir desde estas situaciones más desesperadas. A pesar de todo, sabemos que ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra. Es lo que vimos en Jesús de Nazaret y que también tenemos que verlo en nosotros. Pues nuestra vida está sostenida y su destino está en buen recaudo. Estamos en manos de Dios. Esta es nuestra esperanza, la única. Posiblemente no lo veamos, ni tengamos una certeza total, pero la esperanza teologal se prende en nosotros como un fuego que está ahí. La esperanza se apoya precisamente en esta fragilidad, en los lugares del dolor. Es donde surge la esperanza, las situaciones de contradicción y negatividad. Es donde surge la esperanza. Repito, realmente, ¿esta esperanza de quién es? De la gente más afligida, de la gente más abandonada. Yo creo que a veces nos sentimos, yo me he sentido, a veces reconfortado con estas personas que tú vas a acercarte. Ahora no lo ha dicho, pero es igual, estoy pues también a veces capellán en un hospital, A veces tú, claro, quieres llevar a alguien pues el consuelo, y en el sentido, y a veces son ellos los que te transmiten precisamente esta esperanza. El otro, hace no sé cuándo fue, me pidieron que una señora pues pedía la unción, Bueno, me tuve que despertar por la noche y fui y demás. Pero quedé sorprendido porque era una señora mayor, como era de esperar, pero que estaba sola. Y le digo, pues me han llamado para que pedir por usted y tal, y porque está enferma y está muy malita y demás. Dice, sí, pero vamos a pedir por todos. Dice, no pida solamente por mí, vamos a pedir por todos los enfermos, que hay mucha gente aquí enferma. Claro, te sorprendes, Porque dices, claro, es un sacramento, claro, te gustaría que hubiera estado allí la familia. Pero bueno, por lo que fuera, allí no estaba. Pero me sorprende, que esta idea, Dice, bueno, sí, vamos a pedir por mí, pero no, vamos a pedir por todos, Porque, y es verdad, porque, claro, pides por un enfermo, pero en el fondo es una situación pues más general. Quiero decir con esto que a veces la gente que está en estas situaciones pues más desesperadas, que podíamos, es decir, Jesús o Cristo es la esperanza de estas personas más vulnerables, Y podemos aprender de ellos. Es decir, si queremos aprender de la esperanza cristiana, por eso igual esas preguntas os pueden ayudar al final que he puesto, si Dios está con ellos, nosotros para aprender de la esperanza, para renovar nuestra esperanza, tenemos que estar a su lado, Dios será la esperanza de nosotros, de la Iglesia, si realmente nos ponemos al lado de los pobres, de los excluidos, porque Dios no es indiferente, esa es la certeza que tienen los pobres y la esperanza de los pobres y los excluidos, de las víctimas. Solamente Dios, no tienen a quien acudir, solamente Dios. Dios es la esperanza de los desesperados, la esperanza que no defrauda. Será nuestra esperanza si nos ponemos al lado de ellos, de los enfermos, de los pobres, de los que están solos. Es decir, podemos llenarnos de esperanza porque ellos transmiten esta esperanza que les viene precisamente de Dios. Por esta razón,
afirmamos que la esperanza teologal es una esperanza contra toda esperanza, porque no la podemos vivir en su plenitud en este mundo. Estamos también todos en camino, Siempre cuando se habla de estas realidades decimos, hay un ya, pero todavía no, Es decir, nunca llegamos a atisbar totalmente donde queremos llegar, el todavía no, Por eso San Pablo nos dice, alegres en la esperanza. Y cuando hablamos de alegres, no es una cosa que uno se puede alegrar solo, pero parece que está llamando que la esperanza siempre tiene un sentido comunitario, un nosotros. Igual no voy a poder hablar de ese tema, pero bueno, conviene ya que nos demos cuenta que la alegría que nos invita es un nosotros. Bien, la expresión esperar contra toda esperanza nos recuerda que es importante aprender a esperar en los contextos estos de desolación y de desesperanza. Es solamente en estos contextos donde surge la auténtica esperanza, o podemos llamar la gran esperanza. La esperanza más íntima nace en los momentos de desesperación más profunda. Cuanto más profunda es la desesperación, más fuerte es la esperanza. Es decir, como hay un elemento de contradicción, hay un elemento negativo, ahí es precisamente donde surge la esperanza. Porque Abraham, hemos recordado, creyó contra toda esperanza y él tuvo esperanza. Cuanto más desesperada sea una situación, claro, si no nos derrota, si salimos de esa situación, más firme será, por lo tanto, la esperanza. De ahí que la esperanza cristiana, de lo que estábamos hablando, se dirige a aquello, como decíamos, que todavía no se ve. Por eso, como no se ve, esperamos, claro, si lo viéramos, es una esperanza contra toda esperanza. Por eso está más allá. Y aquí aparece la contradicción, o lo que podemos entender, lo que yo decía un poco antes, ¿no? Precisamente si miramos un poco, y estamos en Cuaresma, ¿no? El Cuaresma es este camino hacia la Pascua, pero hay que entender que la Pascua es este misterio, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero veis, están unidos, no se puede separar, Parece como que la cruz, la teología de la cruz, no es otra cosa que el reverso, es precisamente desde la cruz, desde el dolor, desde la desesperación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, parece que también los primeros cristianos intuyeron o vieron cómo Jesús también pasó por el dolor. Esta es la comprensión, O sea, de la muerte y resurrección de Cristo no es solamente posible, Es decir, la teología de la esperanza, brota precisamente del dolor y del sufrimiento. Al menos en el cristianismo es así. Pasamos de la muerte a la vida. Y claro, la muerte significa el dolor, significa el sufrimiento. Es decir, hay un elemento fuerte de negatividad, pero, digamos, de desesperación. Lo cual parece que desde ahí, desde esa situación, sale la esperanza. Por eso activar en la Cuaresma, ¿no?, esta memoria de la pasión, o vamos recordando, hacemos el Vía Crucis y demás. Es decir, parece como es activar la causa de los crucificados o los desesperanzados, Y solamente por Cristo, nos ha venido la esperanza. Solamente por Cristo crucificado y resucitado nos viene la esperanza. O sea, siempre hay que unir Cristo muerto y resucitado. Cristo crucificado es el resucitado. Y de ahí nos viene la esperanza. A veces nos quedamos en la cruz, pero la cruz es árbol de vida. La teología, digamos, de la esperanza brota precisamente de la cruz. Y al mismo tiempo tendríamos que irnos que la cruz significa precisamente que la cruz está preñada también de esa esperanza. Es la que le otorga precisamente la resurrección. Por eso cada evangelista pues da un punto, pero en el fondo la teología de la cruz sería esta expectativa. Por eso la resurrección de Cristo no solo es un alivio en una vida llena pues ante la muerte, sino ante la contradicción, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte, encontramos también la esperanza de la resurrección. Y esto es creer
o esperar contra toda esperanza. La esperanza cristiana surge precisamente de la cruz. No hay otra manera de entender la esperanza cristiana. Y así unimos en esta Cuaresma estos dos elementos de la cruz. Ya termino para dar un tiempo a las preguntas. Nos quedaría ahí, según el esquema, otro mensaje de la esperanza teologal en nuestro mundo, de prisas y agitaciones, hablar de una paciente espera, o una esperanza con paciencia. Voy a decir dos palabras de esto, no diría nada de los otros puntos, pero lo tenéis ahí resumido. ¿Qué queremos decir una paciente espera? En el Nuevo Testamento a veces se habla de esta esperanza futura, ¿no? Y hacemos referencia a la realización de las promesas, pero en el futuro. Pero hay otras veces que San Pablo, sobre todo, o los evangelistas, nos hablan de una esperanza presente. ¿Qué esperanza es? Pues la que tenemos, que nos puede ayudar a nosotros. Es la esperanza que hay que vivir en los momentos difíciles, en los momentos de persecución. Igual por eso los cristianos que eran perseguidos hablan de esta paciente esperanza. Hay que esperar. Cuando todo está perdido, nunca está todo perdido. Hay que tener paciencia, soportar. Por eso se nos habla a soportar, a pesar de todo. Se nos dice constancia, esperar, eso es la paciencia, ser firmes. Es decir, no perder nunca este sentido. Eso es vivir la esperanza con paciencia. Es decir, a ser persistentes. Dar cara, enfrentarnos, es aguante, pero no es aguante pasivo, hay que aguantar, no, es un aguante, pero no es resignación pasiva, sino sostenido, es un aguante sostenido, como algo, esta esperanza se sitúa en lo contrario de la resignación. Tampoco se trata de algo pasivo, no es aguante, entereza, El Papa Francisco nos dice que ahí precisamente en esas situaciones se ejercita la esperanza. Es necesario pasar por esto, ¿no? Decíamos, pasar por la tribulación, esta produce firmeza y esta paciencia produce esperanza. No sé, tal vez algunos, pues, o a veces hemos tenido también esta experiencia, ¿no? Cuando las cosas nunca se hacen tan rápido como a veces queremos, ¿no? Es simplemente plantar cara a la adversidad, ante las contrariedades. Esto llamada la paciencia, yo creo que es un reto en nuestro mundo, porque somos muy impacientes. Bueno, yo al menos soy bastante, ¿no? Para quienes tienen la tentación de pensar que ya han esperado bastante, claro. ¿Quién, si no está enfermo, cómo no ha esperado bastante? Que esto no cambia, o que la situación más bien empeora, o que no hay salida, son situaciones. También para quienes no tienen paciencia consigo mismos, o pretenden convertirse de un vuelco y no resisten pues a asumir las fragilidades o limitaciones. También para quienes no comprenden que Dios es paciente, ¿por qué Dios no viene y arregla todo esto, ¿no? ¿Por qué el trigo y la cizaña están tan mezclados? Pero es también una llamada para los resignados, los cansados. A veces estamos decepcionados, desilusionados, porque a pesar de los esfuerzos no conseguimos lo que nos proponemos. Bien, para todos, paciencia esperanzada. Aguantar es un poco el ritmo que decía antes, el crecimiento de la naturaleza. La esperanza se acomoda a los ritmos de la naturaleza. La esperanza clama en paciencia, hombres y mujeres llenos de resistir ante la calamidad, la alegría de la esperanza. Y termino. Pero curiosamente, la esperanza tiene otra dimensión que es inseparable de la anterior. Frente a la esperanza con paciencia, también está la impaciencia. Es decir, en la espera cristiana es siempre una espera impaciente por alcanzar la meta, el horizonte. Esto también es parte. Por lo tanto, se nos invita a vivir de lo que esperamos, no esperar a que llegue. Esta impaciencia es, pues, vivir de lo que se espera. ¿Qué esperamos? El reino de Dios. Bueno, construyamos ese reino de Dios. Tratemos de eliminar las injusticias, trabajemos por la dignidad, que vivamos la fraternidad, no esperar que nos vaya a venir. No. Es impaciencia también. La esperanza teologal está basada precisamente en esto, en la memoria. Esperamos pues la resurrección, esperamos la vida eterna, que este contenido esencial de nuestra fe y nuestra esperanza. No sabemos cómo llegará, cómo será.
Mientras tanto, no es cuestión de imaginar cómo será, sino creer en la vida eterna, creer en la resurrección nos impide vivir. No sabemos cómo será el futuro, pero será la consumación. De lo que hagamos ahora, estamos ya anticipando ese futuro. Vivamos pues de lo que esperamos. Vivamos con esa confianza. ¿Qué queremos? No sé, pues una sociedad más justa, trabajemos por la justicia. ¿Queremos una parroquia que nos entendamos mejor? Pues vivamos la hermandad. ¿Qué queremos? Pues vivamos lo que somos. ¿Queremos de la esperanza? Pues que los cristianos seamos testigos de esa esperanza, nos demos esperanza, lo que no he dicho antes, no solamente esperar con otros, que sí esperamos, claro, la esperanza se fortalece en la comunidad. El problema es esperar también por otros. Tenemos que tener la esperanza de los que no tienen esperanza, de los desesperanzados. Gracias, porque hoy quedan 10 minutos. Bueno, podéis preguntar.